Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos a este día de los pies, del chakra de los tobillos en relación al cuerpo físico, en el mes de Sagitario, que termina mañana. Mañana es el último día de Sagitario en nuestro calendario Atlante. Bueno, hoy la información relacionada a los pies. No, esto también quería decir, avisarles, porque mañana vamos a estar en celebración con otra energía más expansiva, supongo. Así que les recuerdo ahora que comienza el día 1 de enero de 2021. ¿Se acuerdan qué mes comienza, no? El mes de mi ascendente, al fin. Capricornio, comienza el mes de Capricornio. Así que lo siento mucho para todos los signos de agua y aire y fuego. También para todos los signos de agua, aire y fuego. Pero desde el día 1 del año 2021 vamos a trabajar. Vamos a ponernos a trabajar nuestras estructuras, ¿sí? O sea que vamos a empezar con todo el año, ¿eh? Vamos a empezar trabajando desde las bases fundamentales de todo, ¿sí? Que no se nos caiga la casa. Tenía que llegar, de alguna forma tenía que llegar este mes. Así que vamos a ver qué es lo que nos pone a hacer este mes. Voy a tratar de hacer que Capricornio sea lo menos duro posible. Pero no prometo nada porque yo soy la cara de esto. Pero hay muchos más que es lo que dicen que hay que hacer. O sea que no depende de mí porque yo recibo la info cada día. Así que, no sé. Solo les voy a decir una cosa. Por si acaso tengan papel y lápiz al lado. Porque es Capricornio. Y hay que trabajar. Parece que empieza. Esto es el karma de lo que empezó en 2020, de la energía de 2020. Esto es el karma del peso de 2020 que uno dice, ¡ay, se termina 2020! Pero empieza con Capricornio y toda la energía de Saturno y la Tierra, ¿no? O sea que se nos viene el karma de nuevo a trabajar para ver si realmente hemos aprendido a liberar un poco las tensiones. Pero bueno, me divierte eso, perdón que me ría, pero me divierte. Es que me gusta el ascendente de Capricornio. por eso me divierte. No sé qué va a pasar, pero me divierte. Pero bueno, para algunos puede llegar a ser un mes duro. Un mes muy duro. Este enero. Y bueno, antes de empezar con tanta tierra en el mes de enero, vamos a el océano. Hoy, ¿sí? Vamos a meternos de lleno en el gran océano para terminar con todo el agua y todo el viaje y después poder estar en la tierra. Hoy estamos en los pies que representan nuestro camino, ¿sí? Representa, en realidad, no el camino físico, sino el camino de evolución. El camino más evolutivo, ¿sí? El camino más de crecimiento interior. Tiene que ver con los propósitos, las misiones, con el ir pasando etapas, pasando de un nivel a otro, con tomar una dirección u otra. Estos son los pies, son todos nuestros aprendizajes, los pasos dados que fuimos incorporando. Por lo tanto, las rodillas están relacionadas a la historia del árbol genealógico y los pies están relacionados a la historia que yo tengo en mí, que yo he recorrido y que está en mis células. Y vamos a tratar de entender entonces que los pies, por lo tanto, están relacionados a nuestra vida, están relacionados a el tránsito por la vida y la vida que asimilamos dentro de nosotros. Y la vida, hoy escribí en el blog, la vida no es un concepto, cuando hablamos de cuerpo físico, ¿sí? Si hablamos del mental, la vida es algo mucho más amplio, es algo conceptual, ¿sí? Todo puede ser vida. Pero cuando hablamos del cuerpo físico, lo que consideramos vida, cuando alguien está vivo, ¿sí? En realidad estamos hablando que tiene el atributo de transformación, el atributo del cambio en sí mismo, ¿sí? Algo que tiene vida, tiene movimiento, tiene energía que se está movilizando, tiene conciencia del ambiente en que se desarrolla. Es un individuo. Bien, y por lo tanto la vida a nivel físico está directamente relacionada al agua. Solemos decir muchas veces que la vida solo puede existir gracias al agua. El agua da la vida, ¿no? Pero en realidad el agua no da la vida, el agua es la vida. Bien, entonces, desde el punto de vista orgánico, de un ser vivo, lo que consideramos un ser vivo, porque tengamos en cuenta de que conceptualmente en el universo todo tiene vida. ¿Por qué? Porque la vida es vibración. Y por lo tanto, todo lo que vibra es vida. O sea que el reino mineral, por más que no sea orgánico, sino que es inorgánico, tiene vida, ¿sí? Porque vibra. Lo que es orgánico también tiene vida, porque vibra. Pero a su vez, lo inorgánico está quieto, estable, ¿sí? En una estructura rígida, mientras que lo orgánico está transformándose constantemente y interactúa entre sí, entre diferentes químicos, produciendo nuevas reacciones. Reacciones que son útiles para el desarrollo de un sistema orgánico, un sistema vivo. Entonces esta es una gran diferencia. Y esos seres orgánicos son los que necesitan agua, porque en realidad son agua. La base de su vida es el agua. Pero
lo increíble, básicamente, es que si nos ponemos a pensar en el origen de las cosas, todo nuestro cuerpo está hecho de minerales, ¿sí? O sea, básicamente está hecho de composiciones atómicas que constituyen minerales. Sales, fósforo, hierro, silicio, hidrógeno, oxígeno, ¿sí? O sea, todos los componentes de nuestro cuerpo tienen una base inorgánica, porque en realidad son siempre iguales, son siempre lo mismo. Entonces están en la naturaleza siempre constantes, como por ejemplo el carbono, también, obviamente el carbono. O sea que en cierta forma todos estos elementos químicos son inorgánicos en la naturaleza, porque en realidad están en las rocas también, están en los minerales, en todo el universo, compuestos de una forma diferente. En nosotros se ordenan de otra manera, flexible. Y básicamente es el agua quien habilita que esos minerales sean flexibles y que de ser inorgánicos pasen a ser orgánicos, ¿sí? Entonces, en cierta forma nosotros somos minerales. El agua es un mineral, ¿sí? Entonces, todos estos compuestos químicos son los que, estos elementos químicos y compuestos químicos son los que hacen que seamos del reino mineral en realidad, pero nos hayamos separado del mineral a través del flujo y la transformación constante del agua. El agua se manifiesta en 3 estados constantemente y eso le da flexibilidad de transformación y por lo tanto de organismo. O sea que entendamos entonces que la vida es en realidad una interacción constante de elementos inorgánicos que se organizan de manera orgánica. O sea que el agua es la clave que permite que estos elementos inorgánicos se organicen de manera orgánica. O sea que ahora probablemente tengamos en cuenta lo siguiente. ¿De qué manera se organiza este agua y estos minerales? Se organizan por interacción, ¿sí? Por interacción de sus cargas positivas y negativas. ¿Se organizan para qué? ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace tiempo? Para ahorrar energía, ¿sí? Bueno, esta energía surge ¿dónde? Surge en los volcanes, que normalmente, si no hay agua, la lava destruye, pero cuando hay agua, el agua se calienta. Entonces, se genera tanta energía en el fondo del océano, en esos volcanes internos, se genera tanto calor, que estos minerales se acumulan entre sí y empiezan a crear una capa azucarada, ¿sí? De azúcares y sales, empiezan a crear esta capa que es una membrana que genera una célula, ¿sí? Entonces, los primeros organismos unicelulares básicamente son minerales que empiezan a interactuar entre sí para intercambiar energía. Y esto es posible debido a que el agua, las sales, los azúcares, los minerales del mar, ¿sí? permiten este conjunto, esta aglomeración, debido al calor de los volcanes submarinos, ¿sí? Entonces, esta célula, ¿sí? es la que empieza después a replicarse en muchas otras células, creando organismos multicelulares, como nosotros. Es decir, que esto no sería posible sin el agua, sin tener este elemento que se calienta y que permitió que se unieran estos elementos. O sea que el agua, cuando llegó a este mundo, lo que hizo fue permitir que los minerales de este mundo empezaran a crear vida, porque el agua era uno de esos minerales que faltaba para hacer la vida. Recordemos, el agua no es de la Tierra. El agua es un elemento extraterrestre. El agua es un ser que siempre es agua, que no se transforma en otras cosas, que siempre es agua, y que habita todo el espacio. Planetas, asteroides, los anillos de Saturno, los cometas. El agua está ahí. Está por todo el universo y es agua. Será hielo, será gas, será líquido, pero es agua. El agua surgió, es uno de los elementos más increíbles del universo, porque no hay forma de replicarla todavía inorgánicamente. No hay forma de inventar agua. No se puede. Es prácticamente imposible, porque se necesita tanta energía para fusionar estas partículas para que generen, estos átomos para que generen una molécula de agua, que es prácticamente imposible. O sea que el agua surgió como uno de los elementos más antiguos de todo el universo, y que es agua desde el principio de las cosas, y está ahí, está en todo el universo. Y va penetrando como espermatozoides todos los planetas. O sea que el agua cae a través de cometas a los planetas. Llega a través de grandes rocas de hielo que van desplazándose a grandes velocidades por el espacio, como si fueran espermatozoides que chocan contra óvulos, que son los planetas. O sea que todos los seres que tenemos agua dentro, nosotros tenemos 70% agua, todos los seres que tenemos agua y que somos hechos por el agua, somos extraterrestres. Pero, como tenemos minerales de la Tierra, entonces también somos terrestres. Lo que sucede es que el agua llegó hace tantos millones de años a la Tierra que para nosotros nos da la impresión de que siempre estuvo en la Tierra. ¿Y el agua qué tiene de curioso el agua? Que el agua ordena las cosas y se ordena en función de la vibración. Se aglomera en función de resonancia. Según las cargas positivas o negativas de las moléculas, se va ordenando de una forma u otra. Entonces, esto está
creando patrones geométricos, ¿sí? Como lo que habrán visto seguramente con Masaru Emoto. Los patrones del agua, ¿sí? Empiezan a armar estructuras geométricas, como se ve en la nieve y demás, que a través de resonancia y vibración ordena las moléculas de la vida. Y por eso mismo, el agua permite a través de diferentes estados de vibración crear un cuerpo, otro cuerpo, un árbol, un humano, un perro, según los estados de vibración. Y la adaptación al medio, el agua se adapta, ¿sí? El agua se va modificando y eso le llamamos nosotros evolución. La evolución es ver cómo el agua se va moldando. Yo pongo agua en una botella, ¿sí? O agua dentro mío, va cambiando la forma. Entonces las moléculas de agua se van adaptando al entorno y esto es lo que llamamos evolución. ¿Y qué sucede? Que si este agua fue humano y luego se va de mí hacia otro humano, o hacia un árbol, o hacia lo que sea, ese agua nunca olvida la forma que tuvo. O sea que el agua tiene memoria. El agua se ordena por memoria y se adapta a todas las cosas. Es decir, que el agua tiene la memoria de todas las formas por las que ha pasado. Es por esto que nosotros, a través del agua, podemos despertar la memoria de toda nuestra historia, a través de la sangre, a través de las células, la memoria de nuestros propios seres, de nuestros ancestros, a través de los ríos, la memoria de las civilizaciones, a través del agua, despertamos potenciales, despertamos memoria. Por esto, un agua programada con nueva información, un agua que vive en una planta puede convertirse en medicina, un agua con una programación puede transformarse en medicina o en veneno. El agua contiene toda la información de todas las cosas. ¿Y de dónde viene el agua? Del espacio. O sea que el agua que somos también tiene la memoria cósmica, la memoria divina, la memoria de los planetas, de los anillos de Saturno, la memoria de otros sistemas solares, porque el agua es una sola. Es por esto que el agua es la biblioteca divina. Y es por esto que los antiguos pueblos no honraban el agua solamente porque daba vida. Honraban el agua porque era la forma de comunicarse con todos en el universo, con otras dimensiones, con otros planetas, con Dios, con la diosa. Por esto hasta el día de hoy tenemos la tradición de muchas culturas de darse el baño sagrado, el bautismo, de lavarse los pies, las manos y el rostro para comunicarse con la divinidad, porque es el vehículo divino, de la información divina. Entonces, nuestra forma de relacionarnos con el agua es lo que despierta la información. Es decir, que todos en nuestro interior tenemos la memoria universal. Todos. No hay nadie que no tenga la memoria universal. Solamente que, ¿qué hace que unos recuerden, por ejemplo, como yo, qué hace que unos recuerden, que otros no? Tiene que ver con la vibración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua se adapta al nivel de vibración de cada uno. Entonces, algunos tienen una vibración específica que hace que el agua recuerde cómo hacer música. Otros tienen la vibración que hace que el agua recuerde cómo recordar otras vidas. Otros tienen, ¿sí? Su vibración que les permite entender la matemática. ¿Sí? La información está en nosotros y es nuestro estado vibracional el que se adapta y despierta la información que está dentro de nosotros en el agua. El pulso eléctrico, el agua es conductora de información, ¿sí? Y por esto mismo el pulso eléctrico a través del sistema nervioso es el que lleva, a través del agua de nuestro cuerpo, esta conductividad lleva la información de la memoria del agua y la procesa a través de minerales para que puedas percibirlo. Pero esa información está en el agua. Entonces, hoy que estamos en el Día de los Pies, recordemos una de las historias bíblicas. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esto era una tradición esenia. Los esenios eran un pueblo que se sumergía en el agua para conectarse con Dios. Se sumergían en baños profundos todos los días para poder meditar dentro del agua y comunicarse con el cuerpo divino. Entonces, lavar los pies significaba que dejamos atrás todo un proceso de ir por la tierra y ahora podemos incorporar la sabiduría del divino que está en el agua, en el todo. Va a haber muchos simbolismos en la antigüedad en relación al agua, como convertir el agua en vino, como Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Todas estas historias son simbólicas en relación a que, por ejemplo, el resto de los humanos nos sumergimos en el subconsciente de las aguas, nos sumergimos en las profundidades de esta realidad divina. Aquel que puede caminar sobre las aguas es el que camina con Dios, porque obviamente está por encima de su creación, de las aguas, es un simbolismo. ¿Sí? El agua es una forma de entender lo divino, por lo tanto, quien camina sobre las aguas es Dios, básicamente, ¿no? No es que caminó sobre las aguas, es que se le reconoce como aquel que caminó sobre las aguas porque el agua es la divinidad. Entonces, no se sumerge en las aguas, no va a lo profundo, no se hunde, sería un simbolismo. Agua. Vale, entonces, nosotros, más allá de que el agua sea extraterrestre, el agua cubre casi el 70% de la superficie del planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros somos un planeta divino, considerado por ser un planeta prácticamente del agua. Y aún así que nos llamemos la Tierra, ¿sí? Eso es porque nosotros los humanos
vivimos en la Tierra, y lo percibimos así, pero en realidad nuestro planeta está 70% cubierto por agua. Entonces nos deberíamos llamar el agua, en realidad no la Tierra. Pero bueno, otra cosa importante es que en el planeta no hay falta de agua, no escasea el agua, ¿sí? Esto de que también se puede decir que puede haber conflictos por el agua. El agua siempre es la misma, el agua no se va del planeta. Puede ser que haya regiones que se sequen, puede ser que se congelen los océanos, en los polos, que se pierda agua potable, pero el agua siempre es la misma, siempre está ahí. A lo mejor se va a las profundidades o lo que sea, pero siempre es la misma cantidad de agua que hay desde el principio de la Tierra. Nada, sigue siendo la misma agua. Ok, entonces, nosotros somos un planeta de agua y por lo tanto hay tanta agua en este planeta que toda el agua es información divina en todas partes del mundo, fluyendo en todos lados. O sea que cada vez que se quieran conectar con la divinidad, ¿qué hacemos? Nos vamos a un río, a un lago, al mar, al océano, ¿sí? Ahí es donde podemos tener mejor comunicación divina. Y uno dirá, pero a mí me gusta tenerlo en las altas montañas, ¿sí? Bueno, las más altas montañas estaban en los fondos marinos. Básicamente, las placas tectónicas elevaron la Tierra hacia arriba y crearon las altas montañas. O sea que todo lo que nosotros vimos como los Andes, como el Himalayas, las grandes montañas del mundo, en realidad una vez fueron suelo marino y tienen la información de las profundidades del océano. Los desiertos también, la mayoría de los desiertos eran grandes mares, ¿sí? El desierto del Sáhara tenía mares por su interior. Todo lo que es el gran desierto de Norteamérica, desde México hasta los estados del norte de Estados Unidos, todo eso era mar antes, ¿sí? O sea que toda la energía del mar está incluso en los desiertos, ¿sí? El desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, estaba debajo del Pacífico. Por lo tanto, toda nuestra Tierra tiene la información del océano y el agua. Pero hay lugares estratégicos en los océanos donde se acumula la información de toda la memoria cósmica y divina del universo. Y esos son las islas volcánicas, que no pertenecen a ningún continente, sino que pertenecen a las fracturas tectónicas entre los continentes. En el blog los nombro a todos, nombro la mayoría, todos los que pude, nombro muchos de esos lugares o esas islas que representan anclajes de la conciencia divina, de la memoria divina de los océanos. Bueno, vamos a la alineación entonces. Creo que me cansé de hablar. La vibración del día es... El código del día es la Matrix. A mayor cantidad de datos, de libros, de registros, se conforma una red infinita que traza las millones de programaciones y probabilidades del universo. Es como el sitio de gestación de todas las ideas, de la información, de la imaginación y de todos los diseños e intenciones, sueños. Y por ello es como una madre gestadora, una matriz, que en latín se conoce como matrix, útero, o tejido generador de vida.